Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana que una vez más nos reunimos acá en la iglesia para adorar y bendecir su santo nombre. Hoy estaremos tomando la última Santa Cena y damos gracias a Dios porque en el año que hemos estado acá, unos meses que cerramos y luego que volvimos a abrir, ya tenemos 6 meses de haber abierto, y aunque vienen pocos hermanos, pero aquí estamos, siempre buscando el rostro del Señor, orando y cubriendo las necesidades de personas que a veces vienen para buscar del Señor. Entonces, en esta mañana voy a traer el tema de lo que significa la Santa Cena, para que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón, y sepamos que no es simplemente tomar el pan y el vino, sino que el significado es bastante hermoso. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a abrir la palabra en el libro de, según San Lucas, el capítulo 22, de los versos 7 en adelante, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un lugar, él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y lo dio, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Mas he aquí, la mano del que me entregará está en la mesa. A la verdad os digo, va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí si quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces acá estamos viendo que primeramente el Señor escogió un lugar y les dijo a dónde tenían que ir, y tal como el Señor les explicó, así encontraron el lugar y lo prepararon para hacer la Pascua, la Santa Cena. Pero vamos a orar en esta preciosa mañana, después de haber leído la palabra. Vamos a orarle al Señor por el mensaje. Bendito el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en esta preciosa mañana por el mensaje, por permitirnos en esta mañana compartir la Santa Cena, Señor, y poder saber, Señor, que es un milagro maravilloso tomar la Santa Cena, que no es cualquier rito, sino es algo hermoso, Señor, el simbolismo de tu sangre preciosa y el simbolismo del pan, que es tu cuerpo bendito. Te damos gracias, Señor, que tu palabra sea real y viva en nuestros corazones, y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias al Señor en esta mañana. Nos hemos reunido y, como les dije, vamos a hablar de la Santa Cena. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que aquí pudimos darnos cuenta que el enemigo ya tenía preparado a Judas, que era el que iba a entregar al Señor. Entonces, el simbolismo
de esto es que en la Santa Cena se pueden manifestar nuestros enemigos. Y cuando estamos hablando de nuestros enemigos, estamos hablando de nuestras debilidades, del pecado que todavía está en nuestras vidas. Se puede manifestar, pero se va a manifestar ¿para qué? Para que el Señor nos libere. Entonces esto quiere decir que aunque nuestros enemigos se manifiesten en la Santa Cena, va a ser para bendición, porque entonces vamos a ser liberados a través de la Santa Cena, que simboliza la sangre, y el cuerpo de Cristo, que lo simboliza el pan. Entonces nosotros estamos todavía en este mundo, nosotros estamos todavía en esta carne, todavía somos tentados, todavía se nos manifiestan muchas cosas, pero es muy posible que como antes de tomar la Santa Cena oramos, tú te recuerdes de algo que no está bien en tu vida, y eso es lo que estamos hablando. Ahí se viene a manifestar un enemigo de nuestra carne, pero se viene a manifestar para que sea echado fuera y para que seamos libres en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, fíjese que cuando comas el pan y el vino, vamos a tener experiencias no con un Cristo muerto, sino con el Cristo resucitado. Porque es cierto que en la Santa Cena dice que recordaremos su muerte, pero nosotros tenemos a un Cristo resucitado que vive en nuestros corazones. La enseñanza de la palabra produce en nosotros resultados gloriosos, y al mismo tiempo la Santa Cena, por cuanto estamos en la dimensión de un Cristo resucitado, la entenderemos mejor porque tendremos revelación. Entonces veremos nuevos remas en nuestra vida de parte de Dios. Se preguntará usted qué es un rema. Un rema es una palabra específica para una necesidad personal y puede venir de varias maneras. Puede venir también en sueños, en visiones, en palabra audible y al estudiar la Biblia. Entonces nosotros somos muy bendecidos cuando tomamos la Santa Cena. Es por eso que nosotros no tenemos que rehusar a tomar la Santa Cena. Si en el término del tiempo que no la hemos tomado han sucedido cosas en nuestras vidas, hemos caído en algún pecado, se nos han manifestado algunas cosas, hemos tenido un comportamiento que no es agradable al Señor, ese es el momento para nosotros recapacitar y pedirle al Señor que nos perdone. Fíjese que la Santa Cena nos abre el entendimiento. Entonces vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas capítulo 24. Bendito el nombre del Señor. Lucas 24 del 36 en adelante. Vamos a ver. 24 del 36 en adelante. Jesús se aparece a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que lo tengo yo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo para comer? Entonces le dieron la parte de un pez asado y de un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, oiga eso, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Entonces nosotros, al participar hoy de la Santa Cena, nosotros estamos celebrando a un Cristo resucitado, que venció la tumba, que no se quedó en la tumba como muchos creen, o como lo tienen en algunos lugares, que lo tienen crucificado. Claro que no es él, sino que es un muñeco que ponen ahí. Bendito el nombre del Señor. Pero el Cristo que nosotros conocemos
vive dentro de nosotros y vive y reina y así estará hasta la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces fíjese que para que no dudaran, cuando les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y comió. Y les dijo, un muerto no come. Sin embargo, Dios estaba tratando con el entendimiento de ellos. Estaba contemplando tal sobrenaturalidad. Ellos estaban contemplando tal sobrenaturalidad. Entonces no olvidemos que el tomar el vino y comer el pan, para nuestro entendimiento es maravilloso, porque nuestro entendimiento va a ser abierto. Y ahí van a ver ustedes a continuación en el mensaje cómo el Señor nos explica lo demás. La Santa Cena nos da experiencias sobrenaturales. Cuando nosotros tenemos fe, sabemos que al participar de la Santa Cena seremos sanados y tendremos restitución de muchas cosas. La Santa Cena es milagrosa, es poderosa. El Señor manifiesta una y otra vez hasta que nuestra vida sea restaurada. Cambia totalmente para poder contemplar su gloria en nosotros. De manera que nosotros no simplemente estamos tomando un vino, y aunque es un vino natural, estamos también comiendo el pan, pero el simbolismo hermoso que esto tiene. Entonces vamos a tener experiencias sobrenaturales. Y qué lindo cuando hemos aprendido en la doctrina que acá nos da el Señor, que el ADN de nuestro Señor Jesucristo se va haciendo una realidad en nuestras vidas. Como por ejemplo ahora que dicen de la vacuna, que es cierto que la vacuna, alguna de ellas, que va a borrar el ADN, pues sea cierto o no sea cierto, si la sangre de Cristo la tenemos nosotros y corre también por nuestras venas y está el ADN de Cristo, ese ADN nadie lo podrá borrar. Pero nadie lo podrá borrar de los que un día lo conocimos, lo recibimos en nuestro corazón, le aceptamos como Salvador de nuestras vidas. Creemos que su pasión y muerte fue para darnos vida eterna. Entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Yo ni siquiera me preocupo por la vacuna, porque no me interesa. Porque si desde hace un año que se va a cumplir de la pandemia, el Señor nos ha guardado, pues nos va a seguir guardando. Bendito el nombre del Señor. Fíjese que la palabra manifestó, o sea que cuando Él se manifestó a ellos, dice que comió con ellos y les dijo, un espíritu no puede comer. O sea que el Señor se apareció y comió con ellos. Qué lindo. Entonces cuando Él se manifestó a ellos, esta palabra manifestó viene del griego fanero, que quiere decir presentarse, aparecerse, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto algo y mostrarse. Yo creo que los discípulos del Señor tuvieron unos privilegios tan grandes de haber conocido al Señor y hasta de compartir la Santa Cena con Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahora vamos a ver que en la Santa Cena se nos ministra la humildad. ¿Cómo nos cuesta ser humildes, mis amados hermanos? Porque a la verdad que de cualquier cosa a veces nos alteramos y con ese carácter Dios tiene que tratar y uno cree que eso se va a desaparecer de la noche a la mañana, pero eso según el Señor y nosotros le permitamos, Él va a ir tratando en nuestras vidas y todo eso va a ir cambiando. Entonces en la Santa Cena se nos ministra la humildad. Entonces vamos a ver en el libro de Lucas 20, el capítulo 20 de Lucas y los versos 46, Lucas 20, 46. Bendito el nombre del Señor. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán
mayor condenación. Entonces aquí no está hablando de humildad, está hablando de gente que le gusta lucirse, que le gusta gritar, como por ejemplo en las esquinas, que dice que esta gente usaba guardados de los escribas, que gustan andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las casas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces quiere decir que esa no es la humildad que el Señor está pidiendo, porque no necesitamos de pararnos en las esquinas a orar, a gritar. Yo entiendo que hay hermanos que evangelizan, que reparten tratados en las esquinas, pero muchas veces también he podido ver discusiones que gente que no recibe el tratado o que tratan de hablarle como a la fuerza, y es gente que no están preparadas para oír el mensaje, o lo oyen pero no les interesa. Entonces uno no se tiene que poner en discusión con esas personas. El que no quiere oír, no oye, y el que quiere oír va a ser bendecido. Entonces, el cuidaos, que el Señor dice cuidaos, la palabra guardaos o cuidaos de los escribas, cuidaos del griego fir, de sostener la mente hacia prestar atención, tener cautela por aplicarse uno mismo, adherirse a oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento y dado a cuidarse. Entonces la humildad que el Señor está pidiendo de nosotros, la vamos a ver ahora. Fíjese que significa que debemos esforzarnos en guardar la palabra y guardar nosotros mismos en lo más profundo de nuestro corazón para que el Espíritu de Dios trabaje con nosotros. Bendito el nombre del Señor. El Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una persona mansa es una persona humilde, es una persona que escucha, es una persona que no debate, que aprende a escuchar. Y a la verdad a todos nos hace falta un poquito más de todo esto. Por eso es que el Señor nos está hablando que la Santa Cena la vamos a tomar con esa fe, con esa certeza y con esa seguridad de que va a ser un bien a nuestra vida. Fíjense que no es fácil, pero nosotros podemos aprender en la escuela en donde el Señor nos enseña la humildad. Y la escuela en donde el Señor nos enseña la humildad es acá en la iglesia. Pero también puede ser nuestra casa. También puede ser en el momento que oramos y que leemos la palabra. Nosotros tenemos una escuela con la palabra del Señor que nos exhorta en todo tiempo. Fíjese que el solo verso que dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces una persona mansa, una persona humilde, es una persona que tiene la paz verdadera, la paz que nos da el Señor. Entonces no es fácil porque para nosotros se considera como un poco difícil, pero a nosotros nos toca poner de nuestra parte. Fíjese que el Señor, en el Apocalipsis se habla de que el Señor vendrá montado en un caballo blanco, pero en el tiempo de su ministerio en la tierra, el Señor solo llegó a montar un pollino de asno, que es un burrito, es verdad, que se le llama el animalito. Entonces, eso viene siendo un símbolo de humildad. Él no pidió que le trajeran el caballo más elegante, que en ese tiempo me imagino que los reyes y toda esa gente en eminencia no solo se ponían grandes capas de colores adornadas con oro, coronas que se coronaban para creerse que eran lo mejor, y lo que había era un mundo de pecado en sus vidas. Entonces el Señor nos muestra la humildad, que en un pollino de asno, ahí fue que el Señor lo montó para cuando entró a Jerusalén. Vamos a ver también que el humillarse lo vamos a ver en Segunda de Crónicas 7:14. Pero este es un verso tan hermoso en donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Entonces el Señor aquí está hablando, pero bien claro: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero hoy la gente no se humilla delante del Dios que vive. Son pocas las personas que en medio de la pandemia, yo he visto videos de personas que conocen al Señor, invitan a otras y en las calles cierran las calles y se ponen a orar. Eso es maravilloso, porque están orándole al Dios que vive. Están orándole al Cristo resucitado, no un Cristo muerto. Pero cuando ya se trata de la gente que no conoce a Dios, la gente se arrodilla delante de cualquier cosa, delante de una tela que tenga ahí una imagen, y ya la gente están pidiendo, le piden sanidad, le piden salvación, le piden intercesión. Y la ignorancia tan grande que hay es porque no han leído la palabra. Porque la palabra no es difícil. Mira, el Señor nos dice hoy que cuando tomemos la Santa Cena va a abrir nuestro entendimiento, nos va a dar sabiduría. Aparte que su ADN está siendo formado en nosotros para protegernos. Porque mire cómo nos ha protegido. Al menos yo he salido de compras siempre con mi mascarilla. He ido a diferentes lugares, vengo aquí en donde hay varios servicios de otras iglesias, entran unos y salen otros. Siempre pues desinfectamos con un spray, hacemos la limpieza que se tiene que hacer y nos cubrimos con nuestra mascarilla. Pero yo creo que la mejor protección que tenemos es la del Señor. Bendito su nombre para siempre. Y más si cuando salimos de casa levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, limpiamos los aires en tu nombre bendito, al norte, al sur, al este y al oeste, que nos rodee tu gloria. Si tú quieres enviar tus ángeles para que nos guardes, también tú lo harás, Señor. Pero creemos, Padre Celestial, que si lo que estamos haciendo es lo correcto, tenemos, Señor, el cuidado que viene de parte de ti. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver en 2 de Samuel 9:10. En 2 de Samuel 9:10. Dice de la siguiente manera. Aquí habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Entonces vemos que acá dice: entonces el rey llamó a Siba, que era un siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y todo lo de su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey y estaba lisiado de ambas piernas. Entonces acá se llama restitución. A él le fue restituido lo que le pertenecía. Entonces nosotros, eso sucede en nosotros. El Señor va a restituirnos a través del conocimiento de la Santa Cena. Nos va a restituir lo que nos han robado. Yo no sé qué le han robado a usted. A mí sí me han robado en los trabajos en donde estuve, porque ya estoy retirada. Y yo siempre di la queja a la Unión, y aunque duró mucho tiempo, me devolvieron hasta el último centavo que se me había robado. Entonces hay gente que aunque hagan su demanda, aunque hagan muchas cosas, no les devuelven nada. El hermano Polo tiene un hermoso testimonio que cuando él se retiró, es cierta parte que le tenían que pasar de su seguro social y cierta parte de la Unión. Entonces en la Unión le quitaron no sé cuántos años de que no aparecían los papeles y le robaron cierta cantidad de dinero, creo que fue por un año. Entonces él buscó un abogado siempre de la Unión que le arreglara esto, y el abogado escribió diciendo que él no podía hacer nada, que
que los de la unión decían que esos papeles no aparecen y que ese dinero no se lo iban a devolver. Entonces fíjense que al devolverle ese dinero a él, aparte de que le devolvieron el tiempo que él ya se había retirado y que no le dieron esa cantidad, entonces también se lo agregaron a su cheque de retiro de la unión. O sea, le devolvieron lo robado y también colocaron en el cheque más dinero, o sea, lo correcto, lo que él tenía que recibir. Pero por motivos de que papeles y que no apareció, que si su jefe no pagó por usted, y volvieron esto largo. Entonces el abogado le dijo, yo no puedo con esto. Entonces él dijo, bueno, si el abogado ya no puede, yo tengo el mejor abogado, entonces se lo vamos a dejar al Señor. Y un buen día le llegó una carta en donde le hicieron ver que le iban a pagar todo lo que le habían robado, se puede decir, porque era un robo. Y aparte de eso, ahora en su cheque iba a venir más dinero porque iban a restituir lo que verdaderamente le pertenecía. Y déjeme decirle que eso sí lo hace Dios. Yo no sé en qué a usted le han robado, pero a todos nosotros en algo nos han robado. O nos han robado la paz, o nos han robado la misericordia, o nos han robado no sé qué cosa, pero yo no sé qué le han robado a usted. Hay matrimonios que son destruidos, fíjese esto, hay matrimonios que son destruidos por una suegra, por una cuñada, por alguien maligno, y el Señor llega el día en que pone las cosas en orden, y aunque los cónyuges ya no estén juntos, el Señor aclara la situación de parte de quién vino el asunto para que él dejara a la esposa o la esposa a él. Yo he visto diferentes casos y en muchos ya llegó tarde porque ya se habían separado, ya el cónyuge había conseguido otra mujer, a la mujer se había quedado sola, pero la situación se aclaró un día, que la calumnia que le habían levantado no era así. Entonces Dios restituye todo lo que nos han robado. Cuando nosotros en la Santa Cena le oramos a Dios y le decimos, Señor, esto y esto me está pasando, restitúyeme lo que me han robado. Cada uno meditando hoy en la Santa Cena va a saber qué es lo que le han robado. Por eso traje este ejemplo. Entonces, en 2 de Samuel 9:10 dice, lo sacó del lugar en donde estaba, lo llevó a la mesa del rey para comer en ella todos los días de su vida. Además le restituyó lo monetario. Si comemos con fe la Santa Cena del Señor, recibiremos restitución. La Santa Cena, cuando nosotros la tomamos con ese entendimiento y cuando nosotros le tenemos el respeto que en realidad se merece la Santa Cena. Entonces fíjese, en la Santa Cena también tenemos quíntuple porción. ¿Por qué tenemos quíntuple porción? Porque nosotros respetamos el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Entonces, las enseñanzas de un apóstol son las que fluyen en la iglesia. El profeta que también tiene que fluir, el pastor, el maestro y el evangelista. Entonces, nosotros somos bendecidos por esos 5 ministerios que simbolizan la mano bendita del Señor sobre nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, otra cosa muy importante en la Santa Cena, el que tiene rencor, una persona que tiene rencor en su corazón a veces no puede orar porque se acuerda del problema. El rencor rompe la comunión con Dios. Entonces, al romper la comunión con Dios, es por eso que debemos perdonar. Como José, sabemos la historia de José, cómo perdonó a sus hermanos que lo vendieron y que le hicieron tanto daño para poder tener paz en su corazón. Muchas veces Dios nos bendice aún cuando hemos pecado, pero lo hace para que nosotros nos volvamos al arrepentimiento. El número 5 de los 5 ministerios que hemos hablado, el número 5 es un número de gracia. Esa gracia fue derramada sobre nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Además de las 5 porciones de bendición que nos ministran gozo y nos ministran alegría. La Santa Cena nos ministra la paz. Fíjese, la paz.
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy, sino que la paz que el Señor nos da permanece para siempre. Fíjese que la paz que permanece para siempre nos permite, como mi hermano Héctor, que va para mi bella Guatemala, nos permite viajar con esa paz y esa seguridad. Porque me imagino que en ese avión ahí va todo el mundo tapado, hay cierto cuidado con todas las cosas, luego que se baja al aeropuerto. Pero cuando uno tiene la paz del Señor y la seguridad de que la sangre de Cristo lo cubre a uno, uno no tiene ni que preocuparse por dónde anda el virus. Yo me pongo a pensar que así como muestran en la televisión el virus como una bolita, y en el aire está todo eso, y yo creo que nosotros vamos caminando en la calle y el virus ahí está en el aire y Dios nos guarda, porque Dios nos ha prometido guardarnos. Entonces, si Él nos ha prometido guardarnos, nosotros tenemos que estar seguros de que Él está con nosotros y que Él es el que nos va a proteger. Debemos ser gente de paz entre los hermanos, entre la familia, con los vecinos. De hecho, el comer la Santa Cena ministra la paz de nuestra alma, y a pesar de que tengamos enemigos, fíjese que los enemigos tienen que desaparecer, y aunque nosotros estemos conscientes de que a veces decimos enemigo, que un vecino, que un hermano, que un tío, y en sí no son ellos, sino los que los mueven a ellos. Porque todos tenemos, si no es problema, con un hermano, con una hermana, con un tío o con un primo. Pero nosotros, los que decimos conocer al Señor, tenemos que estar conscientes y tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros, que el Señor es el que hace la obra en nosotros, es el que nos va a enseñar, el que nos va a guardar, el que nos va a dirigir, y Él es nuestro todo. Entonces, la paz del Señor, bendito el nombre del Señor. Hay una cita que la quería leer y voy a ver si la encuentro, y si no, solo la voy a decir. La historia de Jesucristo en el camino a Emaús. Los discípulos iban caminando y para llegar al camino a Emaús, que es un lugar allá en Tierra Santa, y vieron a un personaje que caminaba cerca de ellos. Y les dice, creo que les pregunta a dónde van, y ellos les dicen que van a su casa, pero era camino a Emaús. Entonces ellos le dicen y tú no sabes qué es lo que nosotros andamos viendo, si lo encontramos al Cristo resucitado, que dice que desapareció de la tumba y que nos habló y no lo hemos visto, y que aunque unas mujeres dicen que lo vieron cuando resucitó y que se le apareció a una de ellas, entonces ellos le hicieron toda la historia de la vida del Señor. Entonces el Señor les dijo, pero qué falta de entendimiento tenéis, yo soy el que va con vosotros. Y ellos dicen que de ver que era el Señor, pues se asustaron. Entonces le dijeron, Señor, camina con nosotros, vamos a tal casa y ahí vamos a comer. Él les dijo, no, les dijo el Señor, yo me tengo que ir. Pero ya cuando el Señor se iba, lo hicieron que regresara. Le dijeron, Señor, quédate con nosotros porque vamos a comer. Entonces el Señor fue. Entonces dice que pusieron pan en la mesa, y al comerse el pan, dice que los ojos de ellos fueron más abiertos, porque entonces lo pudieron ver tal como Él es. Entonces Él le dijo, yo estoy con vosotros como en otras ocasiones me he aparecido. Entonces fíjese, el abrir los ojos, el abrirle al Señor los ojos a uno y el entendimiento, o como hablábamos la semana pasada, los 5 sentidos, que son bien importantes, y que si nosotros no los dejamos dirigir por el Espíritu de Dios, entonces nosotros vamos a tener un problema, porque vamos a tener problema y no vamos a permitir que el Señor haga la obra en nosotros, de manera que cuando en nuestros sentidos, cualquiera que sea, que nos esté fallando, ahí es que tenemos que darnos cuenta. Entonces dice que los ojos de ellos fueron abiertos después que comieron el pan. Entonces hoy vamos a comer de ese pan, vamos a tomar de ese vino. Entonces, con la explicación que les he dado, aunque es corta, porque voy a pedirle al hermano Polo que él va a pasar en un ratito para ministrar la Santa Cena. Entonces, lo que vamos a hacer es orar en esta mañana, porque hasta aquí queda el mensaje. Vamos a orar en esta mañana y después entonces nos quedaremos aquí, porque como ya tenemos que entregar, entonces después de la oración, hermano Héctor, terminamos después de la oración.
Bendito el nombre del Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre Celestial. Estamos orando delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por la Santa Cena que vamos a tomar hoy, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Padre, que todo este año, a pesar de la pandemia, a pesar de las cosas que se han manifestado, tú has estado con nosotros y nos has guardado, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que hoy nos acompañan, Padre Celestial, por los que no vinieron, por los que están trabajando, por los que a través del video, Señor, van a ver la predicación y por los que han escuchado el mensaje. Señor, ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la Santa Cena es algo milagroso en nuestras vidas, Señor. Que no es un rito, sino es una bendición grande, Padre. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Permite que podamos entender que al tomar la Santa Cena, Señor, muchas cosas se pueden manifestar en nuestra vida a favor de nuestra salvación y nuestra estadía acá en la tierra antes que tú vengas. Ayúdanos pues, Señor, a prepararnos. Bendigo a mis hermanos que han estado con nosotros en esta mañana. Igual que bendecimos a los hermanos que se quedaron en casa y que posiblemente más tarde van a ver el mensaje. Nos hubiera gustado que todos estuvieran, pero debido a la pandemia algunos se quedan en su casa. Pero los que tenemos fe, tenemos seguridad y confianza en ti, Señor, venimos porque sabemos que venimos a hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, que nos permitiste participar de la Santa Cena todo este año 20, Padre Celestial. Aquí estuviste con nosotros, nos has dado salud, nos has dado vida, nos has dado paz y nos has dado seguridad. Entonces, Señor, me despido de mis hermanos que vía internet nos pueden estar escuchando y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y si el Señor así lo permite, entonces el próximo domingo nos estaremos viendo aquí. Al terminar el servicio vamos a estar orando por nuestro hermano Héctor, que va para la bella Guatemala, y le pedimos al Señor que no lo deje por allá porque aquí lo necesitamos. Amén. Nos bendigo en el nombre de Jesús. Sean benditos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.